A ver, ¿qué puede tener que ver una teoría académica de los años 90, bastante polémica por cierto, con los debates tan intensos que tenemos hoy sobre la inmigración? Pues resulta que mucho. Hoy vamos a analizar ese péndulo, esa oscilación entre las ideas que están marcando nuestro presente. Por un lado, el multiculturalismo y por el otro, el miedo al llamado reemplazo. Suena un poco loco, ¿verdad? Pero para entender de verdad las tensiones actuales sobre la inmigración, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una teoría que hablaba de un choque de civilizaciones a nivel mundial, pero que curiosamente ha encontrado su verdadero campo de batalla aquí, dentro de nuestras fronteras. Vamos con el primer punto clave que hay que entender, y es que el conflicto cultural, por así decirlo, se ha mudado. Ha dejado de ser algo que pasaba por ahí fuera, entre países o bloques, para convertirse en una tensión que vivimos aquí dentro, en nuestras ciudades y barrios. Y todo arranca con esta idea, la del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Fue una predicción bastante atrevida en su momento. Dijo que, acabada la Guerra Fría, las grandes peleas ya no serían por el comunismo o el capitalismo, sino por la cultura. Se le criticó mucho, claro, por simplificar demasiado, pero sin que nadie se diera cuenta, estaba poniendo las palabras al debate que tendríamos décadas más tarde. Así que fijaos en el cambio. Pasamos de imaginarnos un conflicto global, casi de película, entre Occidente y el resto del mundo, a tener que enfrentarnos a un debate mucho más cercano, más personal. ¿Cómo integramos a las comunidades de inmigrantes en nuestras propias sociedades? El foco cambió por completo. Bueno, y ante este nuevo panorama apareció una primera gran propuesta, una visión bastante optimista sobre cómo gestionar toda esta nueva diversidad. Se la conoció como multiculturalismo. Pero, ¿qué era exactamente esto del multiculturalismo irrestricto? Pues la idea de fondo era que las diferentes culturas podían convivir, como si fueran las piezas de un mosaico, enriqueciéndose unas a otras sin que nadie tuviera que renunciar a sus raíces para adoptarlas del país que le acogía. Un objetivo, desde luego, muy noble, al menos sobre el papel. Pero claro, aquí es donde la teoría se dio de bruces con la realidad. Lo que pasó es que, muchas veces, a pesar de las buenas intenciones, esa falta de un terreno de juego común no llevó a una integración de verdad. Al revés, lo que generó fue aislamiento, frustración y, en los casos más graves, la aparición de comunidades muy cerradas que acabaron siendo un caldo de cultivo perfecto para ideologías radicales. Y de repente, los que defendían este modelo se quedaron, sin argumentos sólidos. Y como pasa tantas veces, el péndulo se fue con una fuerza tremenda hacia el otro extremo. La reacción a los fallos del multiculturalismo no fue un pequeño ajuste, no, fue una antítesis total. El miedo a ser reemplazados, a perder la propia identidad cultural. Y es aquí donde toma forma la llamada teoría del reemplazo. Es una idea que le da la vuelta a la tortilla por completo. La inmigración ya no se ve como algo que enriquece, sino como una amenaza directa, existencial. La creencia de que, poquito a poco, está acabando con la cultura y los valores locales para sustituirlos. Pero este enfoque, por muy simple y directo que parezca, se topa con tres problemas gigantescos. El primero, que para llevarlo a cabo haría falta un nivel de control y coacción por parte del Estado que es impensable en una democracia. El segundo, que pasa por alto una realidad económica. Muchas economías occidentales necesitan la inmigración para no hundirse demográficamente. Y el tercero, y el más peligroso, es que intentar forzar la asimilación es una receta casi segura para generar más rabia, más resentimiento y más violencia. Y aquí los vemos, frente a frente. Por un lado, una visión que en su afán de preservar todas las culturas se arriesga a romper la sociedad en pedazos. Y por el otro, una visión que para preservar la cultura local a toda costa se arriesga a la violencia. Dos extremos que, según este análisis, nos llevan a dos callejones sin salida. Entonces, ¿qué pasa? Si los dos extremos del péndulo son un problema, ¿estamos atrapados? Pues el análisis sugiere que no, que podría existir una tercera vía, una síntesis, que lo que busca es precisamente el equilibrio. La clave de esta propuesta es que esto tiene que ser cosa de dos, una calle de doble sentido, vamos. Se necesita una responsabilidad compartida. Por una parte, sí, un pacto. Quien llega, acepta y se adapta a unas normas básicas de convivencia. Pero ojo, y esto es fundamental. A cambio, el Estado tiene que poner de su parte. Tiene la obligación de ofrecer oportunidades e incentivos reales para que esa integración no sea solo una palabra bonita, sino algo que beneficia a todo el mundo. Y con esto llegamos al punto final, que quizás sea el más importante de todos, la urgencia. Porque encontrar este equilibrio no es un debate académico para pasar el rato, es que simplemente el tiempo se acaba. Esto nos deja ante una pregunta final, que es tan simple como inquietante. Si las únicas opciones que parecen estar sobre la mesa son o la fragmentación o la fuerza bruta, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Cuáles son las consecuencias reales de la inacción?
Y la advertencia es muy clara. No hacer nada no significa que el problema se quede quieto. Es todo lo contrario. Cada día que pasa sin que se encuentre una solución real, se está abonando el terreno para los extremos, haciendo que las medidas más radicales parezcan una opción válida. Medidas que, lejos de arreglar algo, solo prometen una cosa: una escalada de tensión y de violencia.